Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy, amigos. A un caso que ha dejado una sombra oscura en la historia de Japón. En la historia de Japón. Exactamente. Prepárense, porque los llevaremos a las calles de Tokio en 1988. Ajá. Una ciudad vibrante, pero con un secreto escalofriante oculto bajo su superficie. Trabajo. Listos para explorar el misterio de Junko Furuta. Un caso que, a pesar de haber ocurrido hace décadas, sigue fascinando y horrorizando a la vez. Lo que hace que la historia de Junko sea tan inquietante es la brutalidad y la duración de su calvario 44 días, 44 días. de un sufrimiento inimaginable a manos de 4 jóvenes, Hiroshi Miyano Junko, Ogura Shinji Minato y Yasushi Watanabe. Junko era una estudiante de secundaria. Ajá. No era alguien que se metiera en problemas. Correcto. De hecho, todo lo contrario. Era responsable, trabajaba medio tiempo para ahorrar para su viaje de graduación, Y sí. que llevó a su desaparición el 25 de noviembre de 1988. Y lo que es aún más perturbador es cómo sus captores lograron desviar la atención de las autoridades. Imagínate la angustia de sus padres al recibir una llamada de Junko diciéndoles que se había escapado y que estaba a salvo. Una llamada que lamentablemente fue orquestada por sus secuestradores. Una artimaña cruel para ganar tiempo y silenciar cualquier sospecha. Exacto, es una táctica de coerción tristemente común en estos casos. Los perpetradores buscan crear una falsa sensación de seguridad mientras perpetran sus actos atroces. En el caso de Junko, ese tiempo se tradujo en 44 días de horror inarrable. Y todo esto sucedía bajo el techo de la familia Minato. ¿Cómo es posible que los padres de uno de los secuestradores no se dieran cuenta o no hicieran nada para detenerlo? Es aquí donde la sombra del crimen organizado entra en juego. Los informes sugieren que los padres de Minato estaban aterrorizados por las supuestas conexiones de Miyano con la Yakuza, una poderosa organización criminal en Japón. Ese miedo a las represalias sumado a la creciente violencia de su propio hijo los paralizó. Es escalofriante pensar que el miedo al poder de la Yakuza pudo haber silenciado a quienes debieron proteger a Junko. ¿Y qué sucedió dentro de esa casa? Chonko fue sometida a un catálogo de torturas inimaginables. Palizas brutales, abusos sexuales continuos, quemaduras. Sufrimiento físico y psicológico llevado al límite. Es difícil comprender cómo alguien puede infligir tanto dolor a otro ser humano y cuántas personas estuvieron involucradas en este horror. Se estima que más de 100 hombres tuvieron acceso a Chonko durante su cautiverio. Más de 100. Más de 100. Es simplemente inconcebible. ¿Cómo puede tanta gente ser cómplice de tal crueldad? Es un fenómeno aterrador pero real. En grupos grandes, la responsabilidad individual se diluye, lo que lleva a una disminución de la intervención, incluso ante el maltrato evidente. La presión de grupo, el miedo a las represalias, la deshumanización de la víctima. Todos esos factores convergen para crear un ambiente donde la atrocidad puede prosperar. Y en medio de este infierno, un grito desgarrador de Shunko resuena con una fuerza escalofriante. Mátenme y terminen con esto. Un testimonio estremecedor del nivel de sufrimiento que soportó. La muerte se convirtió en un anhelo de escape a una tortura sin fin. Pero incluso en la oscuridad más profunda, a veces surge un destello de esperanza. A principios de diciembre, Junko logró encontrar un teléfono y llamó a la policía. Una llamada que pudo haber sido su salvación, pero que terminó en tragedia. Miyano la descubrió antes de que pudiera dar su ubicación. ¿Y qué pasó cuando la policía devolvió la llamada? Miyano, con una frialdad escalofriante, los convenció de que se trataba de una broma. Una oportunidad perdida que aumenta el peso de esa tragedia. Pero no fue esa la única vez que la policía tuvo la oportunidad de rescatar a Junko. Lamentablemente no. La policía había visitado la casa de Minato en respuesta a una llamada previa sobre una joven desaparecida. Entonces estuvieron a punto de descubrir la verdad. Pero no realizaron una búsqueda exhaustiva y se marcharon perdiendo una oportunidad crucial para salvar a Junko. Un fallo que posteriormente provocó una gran indignación pública. Es devastador pensar que estuvo tan cerca de ser rescatada. ¿Y qué pasó después? ¿Cómo terminó su calvario? El 4 de enero de 1989, Junko murió a causa de las graves heridas y el maltrato continuo. Un final desgarrador para una joven llena de vida. ¿Y qué hicieron sus captores con su cuerpo? En un intento por borrar su crimen, los perpetradores decidieron esconder su cuerpo en un bidón de 208 litros llenándolo con cemento. Lo abandonaron en una zona industrial de Koto, en Tokio, con la esperanza de que nunca la encontraran. Un acto que refleja su crueldad hasta el final. Pero el destino tenía otros planes. Sí, de manera inesperada, el cuerpo de Junko fue descubierto durante una investigación no relacionada. La policía buscaba a una mujer y a su hijo desaparecidos y se toparon con el bidón que contenía sus restos. Como si el destino mismo se asegurara de que su historia saliera a la luz. Un descubrimiento que conmocionó a la nación, revelando la brutalidad del crimen y la oscura realidad que se escondía bajo la superficie de la vibrante Tokio. El descubrimiento del cuerpo de Junko desató una ola de horror e indignación en Japón.
La brutalidad del crimen, la duración del cautiverio, el hecho de que tantas personas supieran y no hicieran nada. Todo contribuyó a una intensa presión pública para que se hiciera justicia. Y así comenzó un nuevo capítulo en este caso, el juicio a los responsables. Un juicio cargado de tensión con la familia de Shunko buscando justicia para su hija y la sociedad japonesa exigiendo respuestas. El juicio, sin embargo, se vio envuelto en una controversia que aumentó aún más la indignación pública. La identidad de los perpetradores estaba protegida por la ley, ya que eran menores de edad en el momento del crimen. Los medios se veían obligados a referirse a ellos con seudónimos, ocultando sus rostros y nombres reales. O sea, ¿cómo es posible que crímenes tan atroces puedan ser protegidos bajo el manto del anonimato? ¿Dónde queda la justicia para Shunko y su familia? Es una pregunta compleja que toca el corazón del sistema judicial japonés, un sistema que prioriza la rehabilitación de los delincuentes juveniles, buscando su reinserción social en lugar de un castigo punitivo. Entiendo el objetivo de la rehabilitación, pero ¿cómo se justifica en un caso como este, donde la crueldad y la premeditación fueron tan evidentes? La indignación pública ante esta situación fue abrumadora. Muchos consideraban las leyes de protección a menores demasiado indulgentes, incapaces de reflejar la gravedad de los crímenes cometidos contra Shunko. Y en medio de esta controversia, la revista Shukan Bunshun tomó una decisión audaz: revelar los nombres de los 4 perpetradores. Fue una decisión que sacudió a la sociedad japonesa, reabriendo el debate sobre los derechos de los menores, la libertad de prensa y la ética periodística. Shukan Bunshun argumentó que la atrocidad del crimen justificaba la exposición pública, que la sociedad tenía derecho a conocer la identidad de aquellos que habían cometido actos tan inhumanos. Una decisión polémica sin duda, pero que seguramente brindó un cierto grado de justicia a la familia de Junko al ver finalmente los rostros y nombres de los asesinos de su hija. ¿Qué fue la reacción del público ante esta revelación? Las opiniones estaban divididas. Algunos aplaudieron la valentía de Shukan Bunshun, argumentando que la transparencia era esencial para garantizar la justicia. Otros criticaron la decisión, considerándola una violación de los derechos de los acusados, sin importar la gravedad de sus crímenes. Un dilema ético que puso de manifiesto la complejidad del caso. Y finalmente, ¿cuál fue el veredicto? ¿Se hizo justicia para Shunko? Los 4 jóvenes fueron declarados culpables, pero las sentencias que recibieron provocaron una nueva ola de indignación. Hiroshi Miyano, considerado el líder del grupo, fue condenado a 20 años de prisión. 20 años 20 años. por un crimen tan horrendo. La indignación pública fue inmediata. Muchos esperaban que los responsables recibieran la pena máxima, pero el juez argumentó que su juventud y su falta de madurez debían ser consideradas. ¿Y qué sucedió con los otros 3? Recibieron un castigo similar. Nobuharu Minato fue condenado entre 5 y 9 años. Yasushi Watanabe entre 5 y 7 años. Y Shokura, al haber sido juzgado como menor, pasó 8 años en un reformatorio. Sentencias que para muchos no reflejaban la magnitud de sus crímenes, dejando una sensación de injusticia y dolor para la familia de Shunko. La disparidad entre la brutalidad del crimen y la indulgencia percibida de las sentencias alimentó el debate sobre la delincuencia juvenil en Japón, llevando a un endurecimiento de las leyes en años posteriores. La historia de Shunko Furuta se convirtió en un punto de inflexión, un catalizador para un cambio social que buscaba un equilibrio entre la rehabilitación y la justicia. Es desgarrador pensar que se necesitó una tragedia de tal magnitud para provocar un cambio en el sistema. ¿Y qué sucedió con la familia de Shunko? ¿Cómo pudieron sobrellevar este dolor inimaginable? Los padres de Shunko, destrozados por la pérdida de su hija, se enfrentaron a una batalla legal y emocional para honrar su memoria. Demandaron a los padres de Minato, en cuya casa se cometieron los crímenes, y ganaron la demanda. Una pequeña victoria en medio de tanto dolor. Un reconocimiento de la responsabilidad de aquellos que debieron proteger a Junko. Sin embargo, el dolor de perder a su hija de una forma tan cruel e injusta dejó cicatrices imborrables en sus vidas. La madre de Junko sufrió un colapso mental durante el juicio, un testimonio del trauma que esta tragedia infligió a la familia. Una tragedia que no termina con la muerte de Junko. Desafortunadamente no. Se ha reportado que la madre de Ura, uno de los asesinos de Junko, vandalizó su tumba. Un acto de crueldad irracional que nos recuerda la oscuridad que aún perdura en este caso. Es desgarrador. Incluso en la muerte, Junko no pudo encontrar la paz que merecía. Un recordatorio de que la justicia a veces no llega a todos los rincones. La historia de Junko Furuta nos confronta con la fragilidad de la justicia, con la capacidad humana para la crueldad y la indiferencia. Pero también nos invita a reflexionar, a buscar respuestas, a luchar por un mundo donde este tipo de tragedias no se repitan. Ante la magnitud de esta tragedia surge una pregunta inevitable. ¿Cómo podemos como sociedad prevenir que este tipo de atrocidades vuelvan a ocurrir? Es una pregunta. ¿Qué podemos hacer para proteger a los más vulnerables y construir un mundo donde la empatía y la justicia triunfen sobre la crueldad y la indiferencia? Es una pregunta que nos interpela a todos. Creo que la clave reside en una combinación de factores.
Por un lado, la educación juega un papel fundamental. Claro. Fomentar la empatía desde temprana edad, enseñar a los jóvenes a reconocer y rechazar la violencia en todas sus formas, crear conciencia sobre las consecuencias del acoso y la intimidación. Son pasos esenciales para construir una sociedad más justa y compasiva. La educación como un escudo contra la barbarie. Pero, ¿qué otras medidas podemos tomar? ¿Cómo podemos abordar la raíz del problema? Es crucial fortalecer las redes de apoyo, crear espacios seguros donde los jóvenes puedan buscar ayuda si se enfrentan a situaciones de riesgo o violencia. Fortalecer el sistema de protección a menores, asegurar que las denuncias sean escuchadas y atendidas con seriedad y que las víctimas reciban el apoyo psicológico y legal que necesitan. Un sistema que proteja y no que silencia. Y por supuesto, no podemos olvidar la importancia de la responsabilidad individual. No podemos ser simples espectadores ante la injusticia. Exacto. Debemos estar dispuestos a alzar la voz, a denunciar la violencia cuando la veamos, a intervenir cuando sea necesario. La indiferencia es cómplice de la crueldad. La historia de Junko Furuta nos recuerda que el silencio puede ser devastador, pero también nos muestra la importancia de la memoria, de mantener viva su historia como un recordatorio de lo que nunca debe volver a suceder. Su caso impulsó reformas legales, generó un debate nacional sobre la responsabilidad social y la necesidad de prevenir la violencia. Su memoria se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la crueldad y la indiferencia. Un legado de dolor, pero también de esperanza. La esperanza de un futuro donde tragedias como esta no se repitan. Y esa esperanza se construye con acciones, con el compromiso de cada uno de nosotros para crear un mundo más justo y compasivo. El caso de Junko Furuta es una herida abierta en la historia de Japón, un recordatorio de oscuridad que puede existir en el corazón humano. Pero también es una llamada a la acción, un llamado a la empatía, a la justicia, a la responsabilidad. Recordemos a Junko no solo por su trágico final, sino por su valentía al enfrentar la oscuridad. Honremos su memoria con nuestro compromiso de luchar por un futuro más justo y humano para todos. Gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión en el caso de Junko Furuta. Esperamos que su historia, por dolorosa que sea, nos inspire a construir un mundo mejor.